Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos sumando, hay mucha gente más por ingresar. Muy bien. A esta actividad organizada junto al Instituto de Derecho de Familia que dirige la doctora Alicia Taliercio. En el día de hoy el tema, a cargo de Diego Ortiz, es aspectos novedosos sobre el procedimiento de violencia familiar. Alicia, tenés la palabra. Muchísimas gracias, Cris, muchísimas gracias en tu nombre a todo el Colegio de Abogados que siempre nos abre la puerta con tanto cariño, con tanto amor. Bueno, nuevamente les doy la bienvenida a todos y cada uno. Estoy feliz de volver a estos encuentros. Hoy lo estamos haciendo de esta manera, en la próxima lo vamos a hacer presencial, vamos a ir intercalando. Así que bueno, con una felicidad plena al respecto. Y qué mejor que para el inicio, alguien que ya consideramos que es de nuestra casa, nuestro querido doctor Diego Ortiz. Lo voy a presentar brevemente, ustedes ya lo conocen, ya saben la capacidad de este joven, porque siendo tan joven todo lo que está escribiendo, lo que escribió y lo que sigue escribiendo. Prontito va a sacar otro libro que va a ser interesantísimo, está siempre a la vanguardia, así que bueno, para nosotros es un verdadero honor estar con él. Bueno, sabemos que Diego es abogado, es profesor titular de grado y posgrado en ciencias jurídicas, por supuesto, un gran especialista en violencia familiar, director de la revista de la actualidad en Derecho de Familia, autor de libros y artículos jurídicos, un montón. El último libro fue Violencia Económica y creo que viene Compensación Económica. Interesantísimo. Conferencista a nivel nacional e internacional. Y como adelantó Cristina, hoy nos va a deleitar, como hace siempre, con los aspectos novedosos sobre el procedimiento de violencia familiar. Bienvenido, querido Diego. La palabra es toda tuya. Gracias infinitas por estar con nosotros. Bueno, agradecido, la verdad, muy agradecido con toda la gente, con todo el... Veo muchas caras conocidas, veo bueno, a Flor Chávez, a Hernán Canelo, Rosana Rinesi, cantidad de gente conocida, mucha gente conocida, María Los Ángeles Andrada, bueno, cantidad de gente conocida para juntarse a hablar de estos temas. Yo antes les aclaro, yo voy a tratar de hablar un poquito fuerte, voy a tratar de vocalizar bien, porque hay un tema de conexión. Yo estoy a media cuadra del Obelisco, ese tiene el beneficio y el perjuicio. El beneficio porque tengo siempre buena señal, pero el perjuicio que están todos conectados a estas horas. Todo el tiempo todo el mundo está conectado. O sea que tengo la mejor FiberTel, lo mejor de lo mejor, pero después el tema de la conexión depende mucho del momento y también de la cantidad de gente que está conectada. Así que le pido disculpas, pero puede haber un temita de conexión. Vamos a tratar de sopesarlo de la mejor manera. Bueno, antes que nada, yo voy a pedir a alguien que de onda, si se anima, yo voy a estar pasando muchos fallos ahí en el chat, las citas. Si alguien me ayuda a recolectar las citas, es decir, copiar y pegarlo en un archivo Word para después pasarlo, para mí estaría ideal porque sería una forma de dar una mano y ya la gente se va llevando después los fallos citados en ese Word. Si no, vemos más adelante cómo podemos alcanzarlo, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar. Gracias Yo lo a la copio gente. y lo pongo todo en un Word, Doc, no se preocupe. Dale, Amira, dale. Yo lo voy pasando bien ordenado. Perfecto. O sea que no se preocupen. En realidad, a mí se me plantea hablar de un tema sobre el tema de cuestiones novedosas o novedades en el procedimiento de violencia familiar. Cuando uno está convocado a hablar en lugares donde suele hablar, está la responsabilidad absoluta también de no volver a decir lo mismo, más cuando uno se dedica a este tema en la cual está todo el tiempo interpretando y agudizando el lápiz o agudizando el teclado para poder hacer algo mucho más claro, ¿sí?
lo que podemos decir es que vamos a hacer, de mi parte voy a dar una charla muy informativa, muy expositiva, pero también va a ser una charla muy crítica. Después se van a dar cuenta por qué, ¿sí? En realidad no es imposible desligar el derecho de la crítica que uno tenga a la interpretación jurisprudencial, doctrinaria o a lo que se viene dando, ¿sí? Ahí la veo a la licenciada Sedán también, así que bueno, un saludo grande. Y vamos a empezar. Yo sé que el procedimiento de violencia familiar se va modificando a medida que se van incorporando o modificando las normas. Como por ejemplo, las modificaciones del artículo 4, 5 y 6 de la 26.485. También ya sea por parte de la autoridad judicial en sus resoluciones, las peticiones particulares de los y las letradas que ejercen en forma privada, la labor de los profesionales y las profesionales del equipo interdisciplinario mediante sus informes, y también los aportes propios de la temática. Empezar a captar los aportes propios de la temática ha sido un gran avance en el trabajo de los operadores de la misma, ¿no? Poder incorporar conceptos y trabajos propios que la temática nos provee, ¿no? En un fallo, que acá está, vamos a ir poniendo la cita del fallo que toma, este fallo toma... Ahí está, vamos a ir poniéndola acá, ayúdame por favor Amira a ir recolectando. Acá está la recomendación 1 del Comité MESECBI, que sigue la Convención Belén do Pará, y un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Provincia de Buenos Aires. En el fallo dice claramente que el ciclo de la violencia de género funciona como una trampa, que hace que la mujer se quede en esa relación porque el hombre se comporta como cuando la conquistó y asume actitudes de conquista. Y ella cree que ese sueño de amor romántico se hizo realidad. El comportamiento del agresor funciona como un reforzador para que ella siga en la relación, ¿no? ¿Por qué cito esto para citar este ejemplo? Fíjense cómo la jurisprudencia está hablando, se está expidiendo, está tomando aportes propios de la temática y lo están haciendo influir en el propio procedimiento de violencia familiar, ¿no? Esto es para dar un ejemplo. Que un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Provincia de Buenos Aires tome un aporte como el ciclo de la violencia, las 3 fases del ciclo de la violencia, y lo ponga en un fallo de la Corte Suprema, claramente es algo loable, es algo valorable, independientemente después de la crítica que uno tenga o no del fallo concreto, del fallo particular, ¿sí? Por eso es un pedacito nada más de fallo, un pedazo, un átomo nada más del fallo. A su vez, en otro fallo, pero ya de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es un fallo bastante nuevo, lo voy a poner acá, Amira. Buenas tardes, Walter. Ahí está el fallo completo. En este fallo completo, que es un fallo del Foro Penal, se sostuvo que la reacción de una víctima de violencia de género no puede ser medida con el mismo estándar para la legítima defensa en cualquier otro caso. En tanto, la violencia contra la mujer tiene características específicas que deben permear en el razonamiento judicial. Estamos hablando de un tema específico. Asimismo, el requisito legal de la necesidad y proporcionalidad del medio empleado para defenderse tiene que ser evaluado desde la perspectiva de género, considerando también la continuidad de la violencia, dado que esa desproporción entre agresión y respuesta puede obedecer al miedo de la mujer a las consecuencias por una defensa ineficaz, ¿sí? No me quiero meter en el tema de legítima defensa con perspectiva de género, pero sí quiero decir que es un tema que últimamente, viene hace unos años, introduciéndose la perspectiva de género, no para sacar un postulado procesal
o una doctrina imperante sobre el tema, sino para incorporar el contenido de la violencia de género que suscita, se da en el ámbito en el cual se produce ese presunto hecho delictivo y demás. Todavía sigue entrando gente y eso es lo interesante, ¿no? Perfecto. Gente, ¿me va escuchando bien? Yo igual insisto, les voy a decir por el chat que me vayan poniendo si se escucha bien, porque recuerden que está el tema de la conexión. ¿Se escucha? Se lo escucha y se lo ve perfecto, Doc. Perfecto, gracias, gracias. Bien. Cuando yo digo qué es lo novedoso que vamos a charlar hoy a las 3 de la tarde. Lo novedoso no es la estructura procesal del procedimiento de violencia, en la cual se inicia con la interposición de una denuncia seguida de una resolución concediendo medidas de protección, sino lo novedoso es la interpretación que vamos a hacer de algunos de los aspectos, ¿no? Entonces vamos a arrancar con un aspecto álgido también del procedimiento, que es la importancia de las medidas de protección, ¿no? El primer subtema que voy a tratar es el mecanismo cautelar como forma más rápida de frenar la violencia. Sabemos que el derecho procesal debe poner un freno legal a las situaciones de violencia denunciadas y para eso debe generar mecanismos eficaces y expeditivos en torno a quién, a qué y contra quién se protege. ¿Sí? Esto yo lo digo de manera con un tono muy elevado, porque veo que actualmente, veo noticias, veo incluso opiniones de colegas que quieren criticar el mecanismo procesal como medio para frenar una situación de violencia. A lo que yo pienso, esto entre nosotros, que si existe un mecanismo procesal mejor, más inmediato, más expeditivo, frente a un riesgo inminente que frene la violencia, bienvenido sea. Sin embargo, este mecanismo cautelar es el que se ha escogido como el más expeditivo para poder obtener una resolución protectora. Esto lo voy a remarcar mucho porque veo que siempre se critica lo cautelar, los requisitos generales de la cautelar, en vez de meterse en el fondo, se mete en el marco de actuación sobre el cual se decide el fondo. ¿Se comprende? Hice como un trabalengua, pero yo quiero que se entienda esto. En un fallo se sostiene esto. Hay un fallo, primero voy a poner la cita, es un fallo de Rawson, Chubut, lo voy a poner acá, gracias María. Ahí está. En este fallo se dice esto. La ley de violencia familiar quiso crear una protección inmediata, ¿no? Este es el 5. Esperen que yo le dije el 6, pero en realidad es el 5. Ese 6, guárdemelo, ahí está. En este fallo, ahí me confundí. Es el fallo que se va a hablar. Que es un fallo de San Juan, porque la idea de preparar una charla es que no solo se lleve lo que dice el profe, sino también material para poder seguir investigando y seguir trabajando en la temática. Fíjense lo que dice el fallo el de San Juan, el de abajo. La ley de violencia familiar quiso crear una protección inmediata a quien manifiesta ser víctima de alguna forma de violencia, estableciendo un mecanismo que por su naturaleza es una de construcción inmediata. Entre tanto, se practican las averiguaciones de un caso, y para eso tal mecanismo tiene necesariamente que ser de una alta falibilidad, ¿sí? O sea, se ha dicho que también el fallo de Chubut que puse arriba, se ha dicho que el sistema procesal debe proveer una serie de mecanismos para tutelar el deber general de cumplir un mandato judicial, sancionando la infracción o estableciendo herramientas para compeler a su cumplimiento, siendo procedente aplicación de medidas tendientes a coaccionar sobre la voluntad de quien se niega a cumplir. Lo que estamos de alguna manera con estos dos artículos tratando de justificar la importancia de la vía cautelar como medio procesal para poder de esa manera obtener una resolución. Porque si alguno de ustedes, vamos a inventar, Graciela, Lidia y Fernanda se juntan, arman una asociación y dicen, bueno, Diego, a partir de ahora quiero que sea el esquema de un proceso ordinario. Demanda, contestación de demanda, apertura a prueba, producción de prueba y demás. Lo que yo les voy a decir a Graciela, Pucheta, Lidia Díaz y Fernanda Gumeri, les voy a decir, chicas, todo bien,
pero vamos a estar el día del arquero, vamos a obtener una resolución protectora. ¿Cuándo vamos a obtener la medida protectora? El día del arquero. Por más que ustedes me digan, sí, Diego, pero se está atacando la defensa en juicio. En cualquier cautelar va a ser inaudita parte. Imagínense si no va a ser inaudita parte cuando se defiendan derechos personalísimos. No estoy secuestrando un auto o embargando un inmueble. Estoy protegiendo la integridad psicofísica, económica y sexual de una persona. Imagínense si voy a esperar para que la otra parte responda o no responda o se declare rebelde, ¿sí? No ataquemos a la estructura procesal. Analicemos el caso particular, pero no ataquemos una estructura procesal. Es como si atacáramos una carpeta y no nos fijamos en el contenido de la misma, ¿sí? Bien, por eso trato de esto. Entonces, por eso una de las maneras de poner freno legal a estas situaciones de violencia es mediante estos mecanismos específicos y expeditivos que resguarden los derechos personalísimos a las personas en situación de violencia, ¿no? Esto que parece una obviedad, insisto, siempre hay que reiterarlo, siempre hay que defenderlo, porque se sigue resistiendo la vía cautelar como vehículo procesal para obtener una medida de manera inmediata, ¿no? Por otra parte, los que ya me conocen saben que yo en los últimos años me preocupé muchísimo por explicar que las medidas cautelares en el procedimiento de violencia son totalmente diferentes a cualquier medida cautelar en otros supuestos, e inclusive totalmente diferentes a cualquier medida cautelar en otros procesos de familia. Esto hace que la medida cautelar en el procedimiento de violencia sea totalmente diferente, desde su naturaleza jurídica, desde su concepto, desde el análisis de los presupuestos de admisibilidad, el análisis individual y conjunto, desde los requisitos, desde la medición de la vulnerabilidad de la persona al momento de pedir la resolución judicial que me pueda proteger. O sea que eso lo reconozco. Hay un artículo que creo que yo acá lo tengo, es viejito, yo siempre lo digo, léanlo, critíquenlo, háganlo chicle. Este es un artículo viejito que yo escribí, imagínense que es del año, fíjate Alicia, tiene 7 años. 7 años, hablar de medidas es un abismo, hay mucho por hablar, hay mucho por reforzar, pero yo siempre les digo que tomen ese artículo como, si quieren, puntapié o si quieren, punto inicial para poder analizar este tema, ¿no? Yo hablaba mucho en esa época, porque después, en el 2000, ahí quiero recordar, en el 2016 sale un libro de daño que yo escribí, en el 2014 sale el tema de medidas cautelares, un libro que salió, que es azul y gris, y después en el 2019 sale un libro de actualidad en medidas, en donde yo tuve que empezar a poner las barbas en remojo y tuve que empezar a reanalizar todas las cuestiones. Es como sacar de fondo, empezar a limpiar el galpón que yo había construido, que había puesto algunos muebles así un poco por ahí que no eran buenos, y tuve que empezar de nuevo a revisar el galpón y a sacar cosas nuevas, a sacar cosas viejas y poner cosas nuevas. O sea que es un tema que he tratado de investigar siempre con el respeto de que la gente merece, ¿no? Por otro lado, fíjense, cuando hablo de la vía cautelar como procedimiento para poder obtener una medida, ya el artículo 1 de la Ley de Provincia de Violencia 12.569, cuando habla de violencia familiar, habla de afectación a la integridad física y psíquica. Y eso es lo que amerita que el juez decida de manera expedita y rápida mediante las medidas cautelares. Eso lo dice la ley. La propia ley está diciendo que frente a una situación de violencia, dice ahí, física y psíquica, amerita que el juez, la autoridad judicial, ese hombre y mujer, decida de manera expedita y rápida mediante las medidas cautelares. Esta ley después se modificó por la 14.509, agregando otros bienes jurídicos a proteger: la vida, la libertad, la seguridad personal, la dignidad, la integridad económica o patrimonial.
ya en ese concepto se menciona la forma en que la autoridad judicial debe resolver rápidamente, sin dilaciones, porque la plataforma fáctica lo amerita. Esa mención que emana de la ley sobre las medidas se vincula a su función protectora, denotada por la inmediatez en la decisión judicial en base a la gravedad de la situación planteada. Y dicho maltrato habilita a la persona a instar la actividad jurisdiccional y peticionar medidas rápidas y eficaces. ¿Sí? Con este subtema quería recalcar la importancia del mecanismo procesal elegido. Gracias, Daniela. Bien. ¿Se escucha bien, gente? Recuerden que hoy voy a estar hinchando con el tema de conexión. Avance. Sí, Vamos se al escucha segundo bien. subtema. Gracias. Sí, se escucha Segundo subtema. Gracias, muchas gracias. Segundo subtema. Medida de protección ligada a la tecnología. La pandemia, entre otras cosas, significó la resignificación del procedimiento de violencia familiar, específicamente en torno a las medidas de protección. Los medios tecnológicos se pusieron al alcance de garantizar una intervención rápida. Por supuesto que hay problemas de conexión, hay problemas de ingreso, hay problemas de tiempos y demás. Pero se dejaron de lado en algunos supuestos la presencialidad en la toma de denuncias y el soporte papel en varias instituciones que empezaron a realizar derivaciones jurídicas vía correo electrónico. Esto ha cambiado. Se habla de intervenciones eficaces en la toma de audiencias y entrevistas con miembros de los equipos interdisciplinarios. Pero hay un concepto que se pone en el tapete y se va a seguir poniendo cuando se habla, ejemplo, del tema de la notificación de las medidas a la parte denunciante. Yo digo, mi postura es, ampliemos los medios necesarios para notificar de las resoluciones a la parte denunciada, pero afinemos lo fehaciente de la notificación para dar fe que ese denunciado fue notificado de debida forma, en debido tiempo, y evitando que esta persona quiera anular lo que se ha actuado, diciendo, bueno, acá a mí no me han notificado, el aire es gratis, yo puedo hacer lo que quiero. No es así. Por eso digo, creo que los sistemas de notificación van cambiando, van variando, y obviamente, pero no podemos dejar de remarcar lo importante del concepto de fehaciente, porque eso asegura en el procedimiento de violencia la continuidad de una actuación, la continuidad de una intervención institucional, ¿no? Por supuesto que esto se encuentra relacionado con el principio de tutela judicial efectiva y economía procesal, en el sentido de poder concentrar en pocos actos una resolución protectora. ¿Sí? Hay un fallo que lo voy a poner acá, que es muy interesante. En plena pandemia se ha dado, es un fallo, fíjense lo importante de ligar la tecnología con la inmediatez en la decisión. Gracias ahí, Valeria. Háganme acordar que les pase mi Instagram porque estoy sumando seguidores a full. Así que háganme acordar, por favor, que soy como buen leonino y de barrio, soy competidor, así que voy todos los días sumando gente de todos lados, de Salta, Chaco, Jujuy. Así que me agarró eso. Yo siempre tuve una obsesión con algo y hasta que no lo dejaba, por ejemplo, cuando era chico, el otro día le contaba a unos amigos, yo en las vacaciones de verano me hacía tarea. Cuando yo, por ejemplo, era diciembre, para no estar aburrido, me hacía cuadernos de tareas. Y yo tiré todo ya. Pero un desastre, un inadaptado social. Pero entonces, todos los años me hacía tareas. O sea, imagínense, arrancaba el año como si fuera a toda marcha. Pero fíjense lo que dice este fallo. Lo puse, a ver si lo puse. Ahí lo puse, fíjense. Del 8 de mayo del 2020. Fíjense el fallo. Presten atención, por favor. Discúlpenme. Ahí lo activo, ahí. Fíjense, dice así, el acceso a justicia para las mujeres víctimas de violencia no supone únicamente el dictado de medidas de protección para su integridad psicofísica. Es necesario que dichas decisiones vengan acompañadas de herramientas ágiles, dinámicas y versátiles, que permitan comunicarlas y verificar su cumplimiento con la mayor rapidez y eficiencia posible. Por eso, la tecnología tiene un rol indiscutible en esta última etapa para garantizar una tutela judicial efectiva. Fíjense
cómo el medio tecnológico se liga con la tutela judicial efectiva, principio procesal incorporado en el Código Civil y Comercial, en el artículo 706 del Código Civil y Comercial. Se resuelve ordenar que la resolución que había dispuesto la prohibición de acercamiento de cualquier tipo de contacto con su hija para el progenitor que fue condenado por la tentativa de homicidio de la madre de la denunciante, sea notificado por medio de WhatsApp, debido a que la medida no se pudo notificar por la entrada en vigencia del AFO, del decreto 297. Cabe destacar que existen circunstancias especiales en el caso que justifiquen la necesidad de autorizar la modalidad de notificación pretendida, como una situación de altísimo riesgo en que se encuentra la recurrente a partir de la valoración del cuerpo interdisciplinar. Fíjense, aprendamos a leer los fallos en forma conjunta. No solo, ahí la veo Marina Fuentes también, que había preguntado para entrar a la charla, así que bueno, gracias por estar presente. Fíjense cómo liga no solo el medio tecnológico y el sistema de notificación con la tutela judicial efectiva, sino que esta intervención la medita en base a ¿qué? En base al nivel de riesgo altísimo informado por los profesionales de otras disciplinas. Este es un ejemplo cómo la labor interdisciplinaria influye no solo en el medio tecnológico elegido para notificar al denunciado, sino también para asegurar la tutela judicial efectiva del caso. O sea que fíjense lo interesante del párrafo que hemos leído recién, marca esa idea de cómo iba influyendo el trabajo interdisciplinario en las resoluciones también, ¿no? En las resoluciones. Hay poco escrito sobre este tema. El año pasado yo aporté en un libro dirigido por la doctora Mariana Rey Galindo, la jueza de Tucumán de Monteros, en donde me convocó a mí para hablar sobre la labor interdisciplinaria en las medidas de protección. Entonces lo que yo hice en ese trabajo era, tomé muchos fallos y me fijé y analicé qué incidencia tiene el equipo interdisciplinario en la resolución de las medidas y de qué manera incide en la resolución de las medidas de protección, ¿sí? O sea que este es un ejemplo de cómo la valoración del riesgo por parte de profesionales de otras disciplinas, trabajo social, psicología, cómo eso influye también al momento de resolver una medida. Si la miro a Alicia, porque me imagino que en su labor judicial, puesto claramente se ha reforzado y se ha nutrido de los aportes de los equipos interdisciplinarios, porque eso también nos sirve a nosotros de basamento multidisciplinar, interdisciplinar y hacia lo transdisciplinar, ¿sí? Ahí la veo también la colega Mariana Lamas, que también siempre se suma. Un abrazo grande. También a Hernán, ahí cocinero, al doctor Canelo, cocinero y conductor de radio, imagínense, ahí va con todo. Como yo hago todo, como dicen, yo voy a la radio, hago el cine, hago esto, hago mil cosas. Pero bueno, vamos a otro subtema. Síganme con los subtemas, por favor. La medida acorde al tipo de violencia. Yo había hablado en la charla anterior, las medidas son urgentes y se resuelven, entre otras cosas, en base al tipo de violencia denunciado y encuadrado por el profesional interviniente. De nada sirve que una persona en situación de violencia relate una situación y yo como profesional no encuadre esa situación como violencia física, psicológica, sexual, económica o simbólica. Esa situación queda vacua, queda vacía sin un encuadre de mi parte, ¿sí? Pero fíjense que hay un artículo que a veces pasa sin pena ni gloria, pero el artículo me está diciendo claramente dónde está ese análisis necesario y requerido de los tipos de violencia. Ahí está. Fíjense que el artículo 26, inciso A, claro, ahí está, decía Silvina, el tema del tiempo también en la expedición de los informes. Fíjense el artículo 26, llamado medidas preventivas urgentes. Miren lo que dice. Durante cualquier etapa del proceso, el juez o jueza interviniente podrá de oficio o a petición de parte ordenar una o más de las siguientes medidas preventivas. Fíjense lo que dice lo último.
de acuerdo a los tipos y modalidades de violencia. Lo dice la ley, después búsquenlo. O sea, que las medidas de protección que se van a tomar en un procedimiento puntual va a depender de acuerdo a un tipo de violencia, de acuerdo a una modalidad de violencia. ¿Quién es el encargado o la encargada de encuadrar las situaciones de violencia en ti? El operador y operadora que recepta la denuncia. No tiene facultades jurisdiccionales. Yo tomo la denuncia, no puedo yo mismo juzgar y resolver, pero tengo que realizar una especie de encuadre mental para poder realizar una pregunta y plasmarla en una denuncia. Los profesionales de otras disciplinas, trabajadora social, psicóloga, que realicen un informe, van a realizar un encuadre conforme a su saber disciplinar. Entonces, con respecto a esto, cómo los profesionales de otras disciplinas realizan un encuadre conforme su saber disciplinar, Irma, si estás ahí, te voy a pedir que me leas un parrafito de este fallo. Yo ahora lo voy a poner la cita. Primero te pongo el pedacito, Irma. ¿Estás ahí? Ahí está el pedacito. Si no está Irma, le Sí, pido Diego, a alguien que me colabore. sí, estoy acá, Diego. ¿Me lo mandás por privado o lo subís directamente? Ahí lo mandé, me parece. ¿Se ve? Sí, ¿quiere que lo lea? A ver, está, no sé si está Irma. Acá estoy, Diego, te leo. Dale, por favor. En un fallo se resuelve que corresponde confirmar la sentencia de grado que ordena la exclusión de la vivienda del progenitor y le hace saber que deberá abstenerse de realizar actos de intimidación, perturbación, amenazas, violencia física y o verbal hacia la persona de la denunciante y su grupo familiar, por cualquier vía que sea, como así también que la duración de la medida dispuesta es de 90 días, toda vez que aquel tipo de violencia surge del informe diagnóstico interdisciplinario en el que las profesionales... Paremos ahí, Irma. Perfecto. Paremos ahí. Fíjense lo que leyó la compañera. Gracias, Irma. Toda vez que el tipo de violencia surge del informe diagnóstico interdisciplinario, el propio fallo está reconociendo que la autoridad judicial, al momento de confeccionarlo, se está muniendo de los aportes del informe diagnóstico interdisciplinario. Lo está diciendo, no lo dice Irma, no lo digo yo, lo dice el fallo, en que los profesionales que lo elaboraron dan cuenta de la existencia de una situación crónica de desavenencias, discusiones y tensión diaria que de prolongarse en el tiempo podría devenir en hechos de mayor gravedad. Fíjense, ahí tiene un ejemplo, cómo ahí está la cita. ¿Sí? Ahí está la cita, mira, para que la puedas captar. Fíjense cómo el fallo claramente acepta que toma esos tipos de violencia informados por el informe interdisciplinario y toman una decisión clara de los profesionales que elaboran dicho informe. Esto es un fallo en Neuquén. Fíjense, si prestan atención, que estamos tomando fallos totalmente diversos de Capital Federal, provincia de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, San Juan. Estamos tomando fallos de diferentes provincias, de diferentes lugares, de diferentes realidades sociales, culturales y jurídicas. O sea que fíjense lo interesante también, ¿no?, de este tema. Por otro lado, sabemos que, entonces, empecemos también a valorar cómo, bueno, la autoridad judicial, ya dijimos que ese encuadre de los tipos de violencia lo va a realizar el órgano receptor de la denuncia. Doc. Sí. La partecita que leyó la compañera Irma, la colega, ¿es el último fallo que mandó? Sí, es del fallo ese de Neuquén. ¿Viste? Perfecto. Fallo de Neuquén, sí. Primero le compañera. Sí, por favor, gracias a Mira que me está ayudando. A Mira siempre la cargo, le digo a Mira Yoma. O sea que, gracias a Mira. Pues ya, bien, ya le quedó el chiste. Ahí está. Fíjense
Fíjense lo interesante de ese fallo que recién mencionábamos de Neuquén. Viene otro subtema. Y aparte, esto no lo iba a decir, pero aparte ese fallo de Neuquén habla también de la fijación de una cuota de alimentos provisorio y dice que lo que la mujer ha gastado en comida y en viáticos al momento que fue excluida del hogar en un contexto de violencia no sea computado en la fijación de una cuota alimentaria provisoria, sino que sea aparte, ¿sí? ¿Vieron? Vuelvo a repetir, ese fallo de Neuquén, que ahí me preguntaba recién Amira, dice que al momento de fijar una cuota de alimentos provisoria, no se toma en cuenta los gastos, es decir, son aparte los gastos de viáticos y viandas que ha tenido que la mujer hacer cuando se retira del hogar, se va a otro lugar en contexto de violencia, ¿sí? Eso es interesante también, ese tipo de aportes que se van haciendo. Vamos a otro subtema, más fuerte, más caliente, un tema terrible, la urgencia y el riesgo. Cuando hablamos de la temática del procedimiento de violencia familiar, no puede nunca faltar el concepto de urgencia y riesgo. La urgencia y el riesgo son dos medidores fundamentales para el tipo, cantidad y duración de las medidas específicas. La urgencia en obtener una resolución judicial de manera inmediata y el riesgo que pesa sobre la integridad de la persona que amerita la urgencia referida. Hay un riesgo, hay que actuar, hacer qué elementos, hay un informe que encuadra esos elementos en tipos de violencia, hay que actuar, esto es urgente. Por eso, cuando se resuelve una medida, los dispositivos terapéuticos se relacionan también con las partes, cuando se manda el tratamiento psicoterapéutico, y con la gravedad de lo denunciado. O sea que, ¿por qué derivaron a un centro de atención? ¿Por qué derivaron a esta área? Porque hay una urgencia. La urgencia amerita obtener una resolución. Fíjense lo que se ha dicho con respecto a esta. Voy a usar un artículo de doctrina. Este artículo voy a usar. Creo que esto es de una jueza marplatense. Declara obligado. Fíjense lo que dice. Miren, esto me interesa. Voy a poner acá también, voy a aprovechar y poner lo que dijo también la autora relacionado al tema de la urgencia, ¿sí? Acá va. La urgencia y el riesgo son los criterios con los que se debe evaluar la necesidad, los alcances y los límites de la intervención judicial. Y es dentro de ese proceso urgente y precario que él o la jueza, frente a la denuncia, deberá también valorar la procedencia e improcedencia de la denuncia formulada. O sea que no podemos desligar del caso la urgencia en la decisión judicial. Sí, pero se le prohibió el contacto por esto puntual, pero hay una urgencia en decidir. Sí, pero hay un riesgo claro y ese riesgo lleva a tomar esa decisión. Sí, pero dijeron que la medida es por 180 días. Y porque estamos hablando de un caso de cierto tenor, de cierta gravedad. O sea que no desliguemos el tema de la urgencia y el riesgo a la hora de actuar, a la hora de intervenir. Vamos a otro subtema. El tema de la vulnerabilidad. El año pasado estuve tratando de investigar cómo el elemento vulnerabilidad influye no solo en el procedimiento de violencia familiar al momento de hacer una denuncia, sino también al momento de obtener una resolución. Cómo la medida tiene como parámetro la vulnerabilidad de la persona. Y esto cambia un poco el paradigma de las medidas cautelares. Porque acá, si Mariana tiene que secuestrar un auto, en cualquier proceso patrimonial, no nos vamos a fijar el contexto familiar y social de Mariana. Pero en un procedimiento de violencia familiar, al momento de resolver una medida, nos vamos a fijar también la vulnerabilidad padecida por la misma, ¿no? Por eso, uno de los criterios de actuación profesional es la visibilidad de la vulnerabilidad en el procedimiento de violencia familiar, ¿no? La vulnerabilidad, cómo voy a ver la vulnerabilidad, ¿no? Yo había planteado este artículo
que nos sirve a nosotros como fundamento normativo. No te preocupes, Marta. Fíjense este artículo. Artículo 9 de la Convención Belén do Pará. No lo voy a leer, así no nos aburrimos. Pero me está diciendo que el Estado parte sostiene que para adoptar una medida, los Estados, lo dice ahí, tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer. O sea, que la medida se va a sostener, entre otros elementos, ahí está mi amigo Dani Almada de Tandil, se va a sostener, entre otros elementos, de la vulnerabilidad. El artículo 9 lo está diciendo. Para adoptar una medida, los Estados parte, Argentina es Estado parte del año 96, por la 24632, va a tener en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer. Fíjense, y a esto no sumemos el análisis de las 100 reglas de Brasilia. Hay un artículo que está en formato diario, para que lo puedan chusmear, lo voy a poner acá, que habla del tema de vulnerabilidad para seguir investigando. Está acá, lo voy a poner acá. Ahí lo pueden chusmear y si le dan link, si la computadora tiene varios alcance, lo van a poder ver al artículo. ¿Saben lo que yo hice con este artículo? Traté de analizar dentro de las reglas de Brasilia cuáles son las que a mí me sirven, las que a mí me son de utilidad para analizar el criterio de la vulnerabilidad como un criterio de intervención judicial e institucional al momento de resolver una medida. ¿Sí? O sea que eso, la medición de la vulnerabilidad del caso para poder obtener una medida. ¿Sí? Tomé esas reglas de Brasilia que son antecedentes de la 26485. Las reglas de Brasilia son del 2008. La ley 26485 es del 2009. La acordada 5 del 2009 habla de las reglas de Brasilia como guías de actuación para los profesionales. Obviamente, aclaro en el artículo que esas 100 reglas de Brasilia no son exclusivamente para el procedimiento de violencia familiar, sino que son también para cualquier otro proceso en el cual se encuentre alguna causa de vulnerabilidad, mencionando al género como una de ellas, para poder de alguna manera acceder a la justicia. O sea que empecemos a ver la vulnerabilidad como criterio de actuación. Claramente la vulnerabilidad como criterio de actuación. Otro subtema, vamos pasando por varios subtemas para valorar la importancia de la medida. Las medidas destinadas al sujeto de protección. Una de las cuestiones sustanciales que debemos aprender es que las medidas específicas de protección se relacionan con el sujeto al cual va destinado las mismas. No es lo mismo hablar de medidas de protección para una mujer, para un niño o niña adolescente, para una persona mayor, para una persona que tenga algún padecimiento mental, para una persona que tenga alguna circunstancia puntual. O sea que la medida va destinada al sujeto de protección, va diseñada, va elaborada con respecto al sujeto de protección. Por ejemplo, en tema de niñez y adolescencia. Vamos a meternos en temas un poco, como digo yo, álgidos. Cuando hablamos de niñez y adolescencia, en situaciones de violencia familiar de cualquier tipo, tenemos que hacer un cruce normativo y temático necesario entre la legislación de niñez y adolescencia y las leyes de violencia familiar. No podemos desligarnos de ninguna legislación que atiende ya sea la edad del sujeto como la situación de violencia padecida. Por eso a esto tenemos que agregar los principios procesales en las relaciones de familia y el articulado del Código Civil y Comercial en temas como alimentos, responsabilidad parental, cuidado personal, régimen de comunicación y demás. Este nexo entre leyes de salud, entre leyes de niñez y adolescencia y leyes de violencia familiar y de violencia de género parece sencillo de aplicar, pero es sumamente complejo por la diversidad de situaciones de violencia denunciadas, la urgencia del caso, el riesgo latente
la labor judicial e institucional, las peticiones de las partes y el cambio constante de escenario. O sea que ahí está la clave de la cuestión. Y ahí paro, porque sé que hablé rápido. Ahí está la clave para poder ir desentrañando estas situaciones de niños, niñas, adolescentes en situación de violencia. Pero él lo debe ver al padre. Yo voy a decir, claro que sí, pero hay un contexto de violencia denunciado. Hay violencia física, hay violencia psicológica. Sí, pero tiene que ver al padre porque en realidad la denuncia, enseguida saltan, la denuncia es falsa, doctor. Ojo con ese concepto, ojo con el concepto de denuncia falsa que podría ser dañino incluso para proteger un derecho de ese niño. Uno no debe eludir una acción de fondo interponiendo la vía cautelar. Ahí estamos de acuerdo, pero no podemos negar el marco normativo completo. Es un niño, niña, adolescente que tiene derecho a tener contacto fluido y conjunto de ambos progenitores. Sin embargo, si hay una situación de riesgo, si hay una situación de urgencia, si hay una situación de violencia de cualquier tipo, por supuesto que se debe activar el mecanismo procesal del procedimiento de violencia familiar que involucre a esos niños. Sí, señor, pero a mi hijo no le hizo nada. No le hizo nada. Él me violó a mí, pero el nene estaba en la pieza escuchando los gemidos, pero no pasó nada. Claramente está involucrado en esta situación de violencia. Claramente está afectada su integridad. La abusada fui yo sexualmente, la madre de esos chicos. Pero los chicos han escuchado eso, claramente están afectados psicológicamente. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Y por supuesto, ahí Noelia aporta, hay que tomar los postulados de niñez y adolescencia, escuchar a esos niños, acercarse a esos niños, acercar la intervención de los equipos en la defensa de esos niños. Por supuesto que hay mucho para trabajar. Lo que yo estoy dando nada más es una punta de un hilo para poder trabajar en estas cuestiones, ¿no? Di ejemplos por ahí burdos, por ahí muy generales, pero para que se entienda, ¿sí? Tenemos que mirar el álbum completo. No puedo ver solamente la fotografía carnet del caso, que siempre en la foto carnet salimos mal, pero recuerden, tenemos que ver el álbum completo del caso. Entonces ustedes me van a decir, ¿hasta dónde vamos a ver el álbum completo? Voy a estar años viendo un álbum completo. A veces el álbum completo se devela en las intervenciones y a veces hay otras cuestiones que son muy difíciles de develar y que van surgiendo de ese cambio de escenario constante, ¿sí? No quería dejar de tratar este tema porque es un tema claramente, es un tema muy importante. Acá yo traje un fallo de provincia muy cortito, lo voy a poner, es un fallo de Mar del Plata. Acá pongo la cita, ahí a Mira, me está dando una mano, Mira, ahí puse la cita y les voy contando que el fallo dice que una medida de prohibición de acercamiento de la madre y los demás integrantes de su familia respecto a sus hijos menores, sin un límite temporal ni explicación de la situación de violencia que la justifique, resulta incompatible con la normativa de la ley de violencia familiar. ¿Ves? Acá no estamos atacando la vía cautelar o la medida específica de prohibición de acercamiento. Lo que estamos analizando es que una medida cautelar no puede no tener plazo. Es necesario que tenga un plazo. Por ahí el plazo no es cierto a una fecha fija, ligado a la entrega de un equipo, de un informe, ligado a una actuación puntual que no sé cuándo va a pasar. Pero así todo tiene un plazo. Por otra parte, se dice que habla también de fundar una situación de violencia, en donde ahí podemos discutir. No estoy hablando de probar una situación de violencia, sino que al momento de resolver, la autoridad judicial va a fundar, va a decir, me están informando un nivel de riesgo alto, me están diciendo que hay una denuncia penal por lesión, acá denunció que casi le quiso romper el brazo, por lo tanto, resuelvo de esta manera. ¿Sí? Y hay otro fallo de la sala, a ver, este fallo, que me gustó mucho, que es un fallo de Santa Cruz,
lo voy a poner acá, Amira, ayúdame acá, y lo voy a poner acá mismo. Fíjense este fallo de qué fecha es, del 2000. Fíjense lo que dice el fallo. En este fallo se plantea que la ley de violencia familiar contempla no solo la violencia física, sino también la psíquica o la moral, cuya apreciación debe ser aún más estricta en los casos en que la víctima sea un incapaz, aunque no medie declaración judicial de tal situación, ya que hay un sinnúmero de supuestos en que la discapacidad puede apreciarse a simple vista, sin que haya mediado pronunciamiento al respecto, y no por ello debe excluirse el amparo judicial. Más allá de discutir los términos del cual habla el fallo de Santa Cruz, me está diciendo que si yo estoy viendo, tengo elementos de una persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad física, psicológica, debo captar esa situación psicológica para obtener una medida, por más de que esa persona no tenga un proceso en el cual se lo haya declarado incapaz. Fíjense qué innovador el fallo, porque incluso actualmente no podemos hablar de una cuestión de incapacidad si no hay una declaración de incapacidad. Pero yo pienso que el fallo apunta más a un carril protector, no a un carril civil de declaración de incapaz de hecho, incluso por el propio juez, para limitarlo de un acto, sino que está diciendo que si acá hay violencia psicológica, si hay violencia claramente psicológica, y veo una situación de una persona que se encuentra en vulnerabilidad, yo lo estoy viendo, por más que esa persona no tenga una sentencia en la cual se lo ha declarado incapaz, fíjense, 2000, fallo, 22 años tiene el fallo. Entonces, yo debo obtener una resolución protectora. Esto también lo puedo poner al plano, otro análisis, las personas mayores. Una persona de 98 años que me plantea una situación, yo debo ver la vulnerabilidad en razón de la edad al momento de obtener una resolución protectora. O sea que esto también es más que interesante, ¿sí? ¿Me van escuchando bien, gente? Porque yo estoy gritando a grito pelado para que escuchen bien, y de acá me tengo que ir a la psicóloga. Pobre la psicóloga que me escuche hoy a la tarde. Pobre la psicóloga. Se lo escucha perfecto, Doc. Se lo ve también bien. Gracias. Muchas gracias. Encima la remera de los Beatles, ahí está. Perfecto. Seguimos. Fíjense la cantidad de fallos que Amira está recolectando. Pobre Amira, le puse la responsabilidad, pero después yo cualquier cosa, yo después veo cómo alcanzar. No se preocupen, en serio. Pero fíjense la cantidad de fallos hermosos para rescatar para el análisis, ¿no? Viene otro subtema. Los planteos de fondo. Sabemos que las medidas de protección en este procedimiento no sirven para obtener una solución definitiva de fondo, como fijar una cuota alimentaria definitiva, un régimen de comunicación o el cuidado personal definitivo. Sí se pueden resolver medidas con carácter temporal, siempre y cuando dicha vigencia de la medida sea durante el contexto de violencia, ¿no? Ya Morelo planteaba que estos procesos urgentes son procesos en los cuales se tiene como objeto prevención o cesación de un daño, siendo la nota característica la prevalencia en el trámite del principio de celeridad. Eso no podemos tomarlo como una falencia, ¿no? Esto lo dice Morelo, ahí le pongo la nota de Morelo, que habla de esto, de los procesos urgentes, lo pongo acá, ahí lo puse, recién citaba a Morelo. Fíjense que acá es importante tener en cuenta esto. Yo lo voy a explicar casero. Decir que el procedimiento de violencia familiar da lugar a medidas de protección de carácter temporal no lo debilita, no lo desfortalece, al contrario, está diciendo que son medidas temporales que van a tener vigencia siempre y cuando se dé el contexto de violencia, siempre y cuando no haya cesado el riesgo siga vigente. Esto no significa, de alguna manera, que el juez resuelva una medida y obligue a la parte que a 10 días inicie una acción de fondo, porque eso claramente es desconocer la temática, los costos que eso irroga y todo lo demás. Porque no es como cualquier otra medida cautelar si tiene una naturaleza de carácter autosatisfactorio. O sea que es importante, y yo voy a citar para fortalecer esto un fallo de San Juan,
lo voy a poner acá, ahí voy poniendo primero la cita del fallo, Amira. Bien. Fíjense en el fallo lo que dice. Fallo sanjuanino. La ley 7943 no debe denaturalizarse con el planteo de trámites que excedan el límite encuadrado en las medidas urgentes. Las decisiones que se adopten en ese marco apuntan a prevención y cesación de la violencia, por lo que el juez goza de amplitud de facultades a la hora de conocer los hechos. Mira, ahí está un ejemplo. Si yo estoy diciendo de que este planteo es temporal en un contexto de violencia, estoy diciendo que el juez o jueza puede aprovechar ese contexto de violencia porque tiene una amplitud de facultades jurisdiccionales que puede tomar a la hora de conocer los hechos. Se procura operar antes que el daño se concrete o se agrave. En realidad, se atiende a intervenir para atender a la urgencia, deformalizando lo máximo admisible la posibilidad de acceder a la jurisdicción, sin ningún perjuicio sobre las acciones y derechos que puedan hacer valer por las vías que le corresponden. Este fallo de San Juan pone las cosas un poco en la mesa. Está diciendo, el que yo diga esto no significa que le quito importancia. Al contrario, la autoridad judicial va a gozar de una amplitud de facultades a la hora de conocer los hechos. Si en un contexto de violencia la autoridad se anoticia de los mismos hechos, va a poder tomar medidas de protección claramente frente a los mismos. Eso no significa que yo use un procedimiento de violencia familiar para poder acceder a una resolución definitiva. Y esto no es lo que se está planteando, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta esta situación. Este es el fallo de San Juan, ¿sí? Bien. Espérenme un segundito, porque... Ahí está. Un segundito. Bien. Ahí. El tema de la lámpara, voy a quedar electrocutado, me van a quedar los pelos así. Perfecto. Vamos a otro tema. Medidas específicas de protección. Vamos a meternos más en lo hondo. Primer subtema dentro de las medidas específicas de protección. La creatividad judicial acorde a las circunstancias del caso. Relacionado a lo que estaba diciendo. Si la autoridad judicial tiene un marco de actuación amplio, es importante empezar a analizar de la jurisprudencia la creatividad judicial en el diseño de la resolución para frenar situaciones de violencia que se puedan desencadenar a futuro. Desde ya esta creatividad depende de lo denunciado e informado y los derechos que se quieren proteger. La propia 26485 dice que se va a resolver una medida conforme a la circunstancia del caso. O sea que no hay duda de que podemos actuar, no hay duda de que podemos accionar. Voy a presentar un fallo. Acá yo sé que les estoy dando fallos a rolete, pero bueno, es a propósito para que tengan mucho material y puedan... Puede ser, sí, puede ser que sea el mismo fallo, ¿eh? A ver, acá. Ahí está. Ahí me preguntaba. Este es el fallo que voy a hablar ahora. Fíjense lo interesante de este fallo y lo novedoso. Vamos a analizarlo. En el marco de una causa, de una denuncia, corresponde determinar que el denunciado debe dejar de concurrir a su lugar de trabajo en el horario en el que lo debe hacer la denunciante, porque los dos trabajaban en el mismo espacio y en el mismo horario. Habida cuenta que ambos trabajan en el mismo establecimiento de salud, dado que si bien lo dispuesto no impide que en el futuro puedan introducirse cambios en su implementación, se debe valorar la situación de vulnerabilidad de la actora en su condición de denunciante de víctima de violencia de género. Cabe destacar que más allá de las restricciones impuestas al denunciado, el éxito de esto depende de que ambos litigantes presten una mínima y necesaria colaboración a fin de hacer cesar la situación de hostigamiento. Esto lo dice el fallo. Si bien la empleadora manifestó, la empleadora se metió, trabajan los dos en el mismo establecimiento de salud, se mete la empleadora, manifestó una situación legal de conflicto entre dos normativas, porque dice, por un lado la ley que protege a la actora, que es la 26485, pero el otro lado la 23551, de la ley de asociaciones sindicales.
que habilita al demandado a concurrir a cumplir con sus funciones como delegado general. Encima delegado. Dicha circunstancia no tiene incumbencia en la causa que versa sobre una situación de violencia de género. Eso le respondo. Acá impugna las dos leyes, la 26.485 y la ley 23.551 de las asociaciones sindicales. No lo estamos dejando sin trabajo. Estamos diciendo que cambien de horario por el contexto de violencia denunciada. La condición de vulnerabilidad de la mujer víctima de violencia se encuentra reconocida por la Constitución Nacional, por la cual la consideración resulta insoslayable a la hora de poder establecer pautas de mayor o menor rigurosidad referidas a las formalidades exigibles en los procesos específicamente promovidos para la tutela de sus derechos. El propio artículo 26 está diciendo que se debe garantizar el acceso a la justicia y esta norma es coherente con el Estado Nacional y las convenciones internacionales. ¿Sí? No lo estamos dejando sin trabajo, eso es lo que está diciendo. Lo que estamos haciendo es que se cambien de horario porque trabajan en la misma institución y en el mismo horario. Ahí está el tema. Esto lo podrán criticar, pero insisto, lo que estamos viendo es la creatividad judicial al momento de resolver una medida, ¿no? Vamos a otro fallo de una guardia. A ver, voy a este fallo. Los estoy haciendo recorrer por todos los lugares. Vamos a un fallo cordobés. Córdoba es una provincia que nos está dando muchísimo material. En Word, por favor, si es posible, Amira. En Word lo pasamos acá, si se puede. Si se puede, ¿eh? Si no me lo pasa después a mí, vemos. No, vos quedate tranquila, mira. Pobre Amira la puse en la responsabilidad de recolectar los fallos, está haciendo una monografía, está haciendo una tesina para entregarle a usted. Así que se relaje, por favor. Amira, haz lo que puedas, no te preocupes. Si no, después yo me encargo de pasarle a la gente, veo cómo podemos pasarle. Este fallo cordobés. Córdoba, no sé si hay alguien acá cordobés o cordobesa. Córdoba es una provincia que está aportando muchísimo en la temática. Muchísimo. Córdoba, Santa Fe, Formosa, hay mucho material que está surgiendo de esas provincias. Otra provincia más que me olvidé. Corrientes también tiene algún que otra jurisprudencia interesante. Los juzgados de Paz, de Mocoretá, de Urucuyá, de Itaibaté, de Corrientes, están aportando cantidad de insumos para que podamos trabajar. Fíjense en este fallo cordobés. Ahí está. Gracias. Ahí María Los Ángeles está colaborando también, porque yo después les cuento, después si quieren, cómo armo las charlas, porque es increíble porque el trabajo que uno tiene que hacer al armar una charla, porque bueno, es un trabajo de coordinación y de temas, así que me vuelvo loco 2 o 3 días y después sigo normal. Fíjense, este fallo cordobés es así. La guarda judicial del adolescente a su tío, hermano de la madre, por el plazo de 1 año, se resuelve eso, prorrogable por igual término y razones fundadas. Se ajusta a derecho y resulta lo más apropiado para brindarle un marco legal que aporte seguridad tanto para el adolescente como para el guardador, que es el tío, sin perjuicio de la necesidad de continuidad de las intervenciones profesionales iniciadas sobre ese niño y su madre en procura de sanear y restablecer, si fuera posible, el vínculo materno-filial. Fíjense lo interesante, esto lo voy a poner acá, bien remarcado. Si tiene un resaltador, póngale acá. Fíjense lo interesante que recién acabo de leer, que se da una guarda judicial a un adolescente en contexto de violencia, pero eso no significa que se va a quedar eternamente con el tío. Mientras tanto, se tiene que trabajar en el contacto, el vínculo que pueda surgir entre el adolescente y su madre. Las intervenciones institucionales deben continuar para poder restablecer ese vínculo. Esto es un fallo más que interesante, un fallo cordobés. Fíjense el fallo de qué fecha es. Nuevo, del año 2020, en plena pandemia, 20 de abril de 2020, 20 de abril cuando nació mi mamá. O sea que interesante también ese tipo de planteo, empezar a valorar la creatividad judicial y empezar también a darse cuenta, vamos al otro subtema, agudizar el lente judicial frente al incumplimiento. La autoridad judicial tiene que estar atenta a la gravedad de situaciones de violencia para poder traducirlas en medidas. Asimismo, debe tomar los incumplimientos como un indicio de gravedad suficiente
para adoptar otro tipo de medidas más coactivas, y eso está ligado a la eficacia de las mismas y la finalidad primaria del cese de violencia. Lo que estamos diciendo, esto es nuevo, a tenerlo en cuenta, una cosa es resolver una medida de protección frente a un supuesto denunciado, y otra cosa es aumentar la lente judicial y poder resolver una medida frente al incumplimiento de la resuelta anteriormente. Esto marca una gravedad de la situación que podemos desconocer. Si el denunciado desoye lo que dice la autoridad judicial y así todo no le importa, transgrede la sentencia, transgrede lo que se debe cumplir de manera obligatoria, y así todo avanza, la escalada de violencia continúa, por supuesto que la autoridad judicial esto lo debe ver de manera particular. No puede decir, bueno, con la medida que adopté aquella vez ya está. Los frenos tienen que aceitarse para poder asegurar este vehículo procesal dentro de la vía cautelar. Y eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Hay fallos en los cuales se le prohíbe el acercamiento a cierta cantidad de kilómetros, hay fallos en los cuales se decide implementar una tobillera electrónica al imputado, toda vez que se verifica que la entidad y gravedad de las agresiones por su vez habían escalado desde el inicio del proceso. Este fallo es interesante, se los voy a poner, es un fallo penal, pero como las autoridades judiciales, incluso del fuero penal, van aumentando la vara de las resoluciones, para de alguna manera dimensionar la gravedad frente al incumplimiento y tomar otras medidas, ¿no? Eso también lo debemos tomar en cuenta. Y viene también el otro subtema, la medida en virtud de los aportes de la temática, ¿no? Fíjense, yo le voy a pedir acá, ahora le voy a pedir a Irma que me ayude con este fallo. Este fallo es un fallo de San Francisco, Córdoba. Las dos partes son policía, denunciante y denunciado. En base a un protocolo, deciden retirarle el arma a la denunciante, una mujer policía. Fíjense lo interesante de este aporte. Lo voy a poner ahí, Irma, ahora mismo lo voy poniendo. Si me ayudas a leer, Irma, ahí va, ¿eh? Yo te voy a ir frenando un poquito, Irma, ¿eh? Viste que dice, en el marco de una causa... A ver, ya te digo. ¿Comienzo, Diego? ¿Ya está? Sí, por favor, por favor. En el marco de una causa por violencia familiar en la cual una mujer policía había denunciado por violencia familiar a su expareja, también perteneciente a la fuerza, corresponde declarar que no resulta aplicable el protocolo de actuación para el personal policial en situación de violencia familiar o de género, e intimar a la policía de la provincia de Córdoba al cese inmediato de la violencia indirecta de carácter institucional, económica y patrimonial que está ejerciendo sobre la actora, debiendo arbitrar los medios necesarios para que la denunciante no vea mermados sus ingresos mientras duren las medidas preventivas dispuestas, pues la aplicación del referido protocolo importa una revictimización y o una victimización secundaria y o una doble victimización. Toda vez... Paremos ahí, Irma, paremos ahí. Y te cambié el nombre, digo Mirta. Fíjense lo que leyó Irma. ¿Por qué la frené? Fíjense que este fallo cordobés de San Francisco está hablando de dos modalidades de violencia. Habla de violencia familiar y habla de violencia, ¿qué? Institucional. Habla claramente de violencia económica, porque se la está desproveyendo de recursos a esa mujer, reteniéndole el arma, amparándose en un protocolo cordobés que hace que le retenga el arma. Fíjense dónde está el aporte de la temática, de lo último que leyó Irma. ¿Dónde está el aporte de la temática específica en violencia? ¿Dónde está? ¿Lo ve? Esperen que yo le corrí eso. Fíjense, Irma leyó la última parte, dice,
esto importa una revictimización y una victimización secundaria. Esto es un aporte propio de la temática, porque más allá de la violencia familiar suscitada con su pareja, también policía, la propia institución, la propia comisaría le retiene el arma, produciendo una doble victimización, una victimización secundaria. Entonces, esto es lo interesante del fallo, ¿sí? Bueno, ha derivado, esto es interesante, porque ella pide, la denunciante pide que las medidas se levanten, prohibición de acercamiento y contacto, para que se le devuelva el arma, para poder seguir trabajando, para poder seguir haciendo adicionales. Claramente, la violencia seguía existiendo, había hostigamiento, había violencia física, psicológica, perdón, pero ella pedía que le levanten el arma para que le devuelvan el arma, le levanten la medida para que le devuelvan el arma. O sea que eso también es interesante empezar a analizar cómo la resolución judicial tiene claramente que proteger y no amparándose en un protocolo que el comisario le retenga el arma. ¿Dónde está la violencia institucional? Por parte de ese comisario que le pide a la mujer que me dé el arma. Pero en realidad el arma se le debe retirar al denunciado. Pero el protocolo es confuso y dice que se retira en contexto de violencia y se le termina sacando el arma a las dos partes. O sea que eso también empezar a analizar los aportes de la temática y que el propio juez o jueza diga, esto importa una revictimización, importa una victimización secundaria o una doble victimización, porque la denunciante, sin perjuicio de ser víctima de violencia por parte del agresor, también está recibiendo un castigo por parte de su empleador, menoscabándole un recurso económico patrimonial, circunstancia que ha derivado en la presentación forzada de una retractación, lo que atenta contra el derecho humano de la mujer a vivir una vida sin violencia y específicamente a preservar su integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. O sea que también no podemos desconocer la importancia de empezar a poner las cosas en claro y de la mejor manera, ¿sí? Otro de los subtemas, hoy ya le dije, hoy estoy más pesado que nunca porque hace mucho que no los veo, que no las veo, entonces estoy tratando de llenarlas de cantidad de materiales y artículos, es la medida en articulación institucional. La medida en articulación institucional es otro tema que no es novedoso. Lo novedoso es ir viendo cómo los fallos se van comportando con respecto a la intervención institucional. Fíjense, este es el fallo que voy a hablar ahora, un fallo de Neuquén. Puede ser que sea el que recién nombré, pero fíjense, se revoca la resolución que había dispuesto el archivo de las actuaciones de violencia familiar. De la causa surge que es cierto que la Defensoría de Derechos del Niño y Adolescente no pidió ninguna medida de protección respecto a los niños, más allá de las ordenadas en la instancia inicial del proceso, y que se mantiene vigente. Pero resulta conveniente proceder al control del cumplimiento de estas medidas en un plazo prudencial, con el objeto de conocer si esa protección que se le habían brindado a los niños respecto de esos malos tratos provenientes del señor fue eficaz. En cuanto a la protección frente al descuido y negligencia, deberá la Defensoría arbitrar acciones que entienda pertinentes en forma extrajudicial. Lo que estamos diciendo, no podemos cerrar la cuestión si hay pendiente una intervención institucional o algún tipo de control o seguimiento de la medida que se resolvió, de la medida que se obtuvo para esos niños. Estamos hablando de niños, niñas, adolescentes en situación de violencia. Entonces, si la Defensoría de Niños no tomó ninguna medida específica, bueno, controlemos las que se han tomado inicialmente y no cerremos la causa, no archivemos las actuaciones. Eso es lo que está diciendo el fallo neuquino, el fallo de Neuquén. Por eso es importante la articulación institucional, ¿sí? Por último, quiero dejar un espacio para las preguntas antes de irme a la psicóloga. Hay algo que está pasando, insisto, dije que iba a ser una charla crítica, el ataque de la estructura procesal. Nosotros tenemos que tomar la posta de fundar la importancia de este mecanismo procesal para obtener medidas de protección ante situaciones de violencia familiar. Hay un fallo que decía, que es un fallo también, que lo voy a poner acá.
Gracias a Mira, gracias a Andrada, me ayuda, María Los Ángeles. Dice así: dada la naturaleza del proceso especial de la 24.417, una vez efectuada la denuncia, no corresponde profundizar el análisis para demostrar con un elevado grado de certidumbre la veracidad o no del relato de la víctima, y que por el contrario debe tenerse en cuenta las dificultades con que puede encontrarse una víctima al momento de denunciar un hecho de violencia familiar. Pesa el miedo frente a la denuncia de violencia familiar, del cual esto no puede ser desconocido, no puede ser soslayado. El procedimiento de violencia familiar no es un procedimiento probatorio, no requiere la producción de pruebas. Esto estriba en el esquema estructural procesal del procedimiento de violencia familiar. Eso no lo podemos desconocer. Yo leí un artículo de doctrina y se sostuvo esto: en la gran mayoría, las denuncias que se efectúan tienen una base fáctica real, merecen una rápida y eficaz respuesta de parte de los distintos órganos estatales intervinientes, por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la víctima y el riesgo que se cierne sobre ella. Pero a su vez es preocupante observar cómo muchas veces se abusa de este medio, ya sea acudiendo a él para obtener otros fines ajenos a su verdadero propósito, o porque se dictan medidas con extrema liviandad o ligereza, como partiendo de una presunción de que todo hombre es violento, que conducen a situaciones injustas que terminan provocando mayores males que los que se pretende evitar o hacer cesar. Obviamente esto le voy a sacar el cuero de acá a la China. Esto es lo que escribió este autor. Fíjense también quién escribe. Bueno, no digo nada, no saco el cuero porque después esto se queda grabado. Fíjense, vamos a aclarar. Vamos a aclarar. El autor me cita a mí, así que todo muy bien, yo también soy cholulo, pero no. Hablar de una cantidad considerable es peligroso en virtud de la cantidad de denuncias de violencia familiar en un contexto de violencia de género que se recepcionan diariamente acompañadas de informes interdisciplinarios. No podemos decir hay millones de denuncias falsas, porque hay un contexto de violencia de género que va en escalada, y esto surge incluso de los informes de la Oficina de Violencia Doméstica, en donde se denuncian diariamente situaciones claras de violencia de género. Yo no puedo decir alegre y campante, hay muchas denuncias de violencia falsa, muchas denuncias falsas de violencia. Ojo con eso. Dice acá: considero que las medidas se resuelven en base a las situaciones de violencia de cualquier tipo, física, psicológica, sexual, económica o simbólica. El problema es invisibilizarlas y ponerles el mote de una venganza al denunciado. Yo no puedo decir, se están vengando del denunciado, por eso lo denuncian. Y en este caso una presunción apresurada de que todo hombre es violento. Yo estoy diciendo todo hombre es violento. Lo que sí estoy diciendo es que cuando hay una situación de violencia de género, se debe intervenir, se debe tomar una medida. No estoy atacando al género masculino, estoy hablando de violencia de género en la cual hay una relación desigual de poder de un género por encima de otro que no podemos desconocer con la cantidad de denuncias que se van sumando día a día. No se trata de atacar por sí al género masculino, sino que se lo denuncia cuando se ejerce violencia en este contexto. En ese artículo se sigue sosteniendo que la experiencia profesional permite testimoniar sobre estas condenables prácticas, sobre la aplicación desmedida o apresurada de las medidas previstas en la ley de violencia. Si estamos hablando de una denuncia de situaciones de violencia que deben ser frenadas por medio de una cobertura legal ya prevista en el Código Procesal, como son las medidas cautelares, no admite demora alguna. La autoridad judicial debe resolver, no se puede frenar una respuesta. Es un proceso urgente y se debe actuar inmediatamente. Toribio Sosa sostenía, que comparto, que cuando el juez tiene entre manos la sola versión unilateral de la presunta víctima, debe permanecer de brazos cerrados, pese a la simple posibilidad de que la violencia familiar ocasione perjuicios quizá irreparables. El tiempo es un factor fundamental para asegurar el resultado, y al momento de solicitarlas es primordial para acompañar desde el derecho los hechos que se suscitan en el ámbito familiar. Esto tengamos cuidado también nosotros. Yo estoy criticando, estoy a dos manos gritando, de lo cual José dice quiere asistencia. Mira, tengamos en cuenta, tratemos de proteger el mecanismo cautelar a la hora de resolver una medida. Es importante, no ataquemos lo que se ha hecho, lo que se ha construido. Tengamos en cuenta a la hora de leer un artículo, tengamos un espíritu crítico, reflexionemos de lo que estamos hablando,
No usemos un caso puntual para hablar de generalidades, 1 o 2 casos puntuales. Tratemos de tomar ese análisis también, ¿no? Por otro lado, otro de los temas, y ya con esto termino, hace muy poco sale un artículo mío que se llama El fin del procedimiento, cuando concluye el procedimiento de violencia familiar. En conclusión, concluye cuando hay una cesación del riesgo, cuando desde la intervención institucional, ya sea judicial o de los equipos interdisciplinarios, se acredita que no hay riesgo por el cual cubrir, no hay riesgo por el cual la medida tenga que seguir vigente, ¿sí? Como cierre, primero agradecerles el apoyo de siempre, bueno, lo que implica para mí una responsabilidad que, bueno, la disfruto siempre y siempre agradecido, les quiero agradecer, les quiero dar muchas gracias por participar de la actividad. Vimos cantidad de fallos, vimos un montón de cosas. Quiero dejar un espacio para las preguntas, si les parece, cortito, porque me tengo que ir volando a la psicóloga. Así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias, mil gracias, mi muy querido Diego, como siempre, didáctico, práctico. Vamos al grano con vos siempre, me encanta eso. Siempre. Sí. Siempre, siempre. A mí eso me encanta. Le voy a pasar a Irma para que pueda hacer, digamos, 2 o 3 preguntas para que vos tengas el tiempo libre. Pero por las dudas, les aviso a todos, antes que Dieguito se tenga que ir, que el 30 nos reunimos en forma personal en el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora y Diego está invitado, no para disertar, para intercambiar ideas con todos nosotros. Así que aquellos que viven en la zona, por supuesto, los esperamos con los brazos abiertos. Y aquellos que se atrevan a viajar, no se van a arrepentir. La vamos a pasar requete bien. Bueno, Irma. El Instagram, ahí está. Ahí va a poner el Instagram porque me olvido, doctor.diego.car.ortiz. Ese es mi Instagram, así que si me quieren seguir para las actividades, perfecto. Bienvenido, bienvenida sea. Y voy a tratar de estar el 30 porque ese día tengo guardia, pero por supuesto, claramente me encantaría porque para mí va a ser un placer. Me encantaría. Irma. Bueno, buenas tardes a todos. Abrimos a las preguntas. ¿Hay alguien que quiere hacerle alguna pregunta al doctor Diego Ortiz? Me parece, Diego, que fuiste demasiado claro y no te hacen preguntas. Ahí María de Los Ángeles puso un archivo de Word con los fallos. Seguro que también a Mira lo va a alcanzar después y lo va. Ahí están todos los fallos que se han citado. Algo que me preguntan siempre y por ahí tienen miedo de decirme, yo no estoy de alguna manera defendiendo la estructura procesal del procedimiento. Lo que estoy diciendo es que existen fundamentos para que yo pueda, frente a una denuncia de violencia e informe interdisciplinario de dicha denuncia, poder obtener una medida. Por supuesto que el tiempo corre y se debe obtener una resolución protectora. Por eso es lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo... un saludo grande a Gabriela Díaz ahí de Yacit, un beso grande a Gabriela. Entonces, eso estoy diciendo, ¿sí? Siempre mi postura es desde el derecho procesal y tratar de trabajarlo con perspectiva de género. Por eso uso mucha jurisprudencia como para usar como basamento para poder charlar de esos temas. Por eso les contaba que me costaba mucho armar las charlas, porque cuando uno piensa un tema, después tiene que buscar jurisprudencia que funde ese tema. O sea que es más complicado, porque uno dice, me encanta este tema. Bueno, vamos a, como la POR, ¿viste? Que dice, me encanta ese tema. Me gustaría ver ahora cómo hago para fundarlo. Y porque sin fundamento yo no puedo de alguna manera tener como un andamiaje para poder explicarles. Perfecto. Bueno, si no hay preguntas, solamente yo te quería hacer un comentario. Qué importante que es cuando uno ve desde el juzgado, por ejemplo, las desobediencias. Yo tuve en mis 24, casi 25 años de jueza, tuve 2 femicidios que me marcaron profundamente, pero creo que se pudieron evitar, espero que así sea, que se pudieron evitar otros 2 porque utilizamos por la reincidencia, aplicamos la tobillera electrónica con los 700 metros de distancia y eso hizo que, bueno, la víctima se sintiera bastante más segura y
el agresor un poquito más controlado. Por eso digo que siempre hay que innovar de acuerdo a las circunstancias de cada caso en particular. Dieguito, mil gracias. Bueno, Gracias a... Sí, sí, te escucho, Diego. muchas gracias, muchísimas gracias, Alicia. No quiero dejar de comentar algo de lo que vos decís. Por supuesto, si hablamos de un femicidio, claramente hay situaciones previas, denunciadas e intervenidas, a veces mal intervenidas de manera adecuada o no se ha llegado a tiempo. Entonces tenemos que frenar este tipo de situaciones de violencia. Por eso también, no sé si es una crítica, pero tenemos que también reforzar los procedimientos existentes e interpretarlos y estudiarlos para poder realmente obtener resoluciones protectoras y eficaces, y también visibilizar el incumplimiento de la medida como un indicador de riesgo frente a estas situaciones. O sea que eso no lo podemos desconocer. Le mando un saludo a la colega jujeña y Natacha Freijó también, que bueno, estuve yendo a Jujuy hablando de violencia económica. Tuve el placer de participar en Jujuy, la gente muy interesada en el tema de violencia económica. Gente, somos abogados y abogadas interesados e interesadas en la temática. Reforcemos, demos la importancia también al estudio del procedimiento del ámbito jurídico. Yo vivo invitando a la gente a las charlas, a las actividades. Aparte, tengo un proyecto barrial que me estoy encariñado, con un grupo de vecinas trabajamos juntos. Entonces, tratemos de reforzar y proteger esto. Y ustedes lo están haciendo al participar de esta actividad. Tratar de especializarse, de ver qué es lo que se puede, cómo es la jurisprudencia nueva, cómo se está actuando, qué está pasando. Y sobre eso, hoy en día yo estoy muy orgulloso de todo el trabajo que estamos haciendo en conjunto para poder de esa manera aportar desde la temática y siempre desde el punto de vista profesional y también desde el punto de vista humano. Así que yo les quiero agradecer y este aplauso va para ustedes que están sumándose a estas actividades que siempre suman y va más allá de lo profesional y se mete en lo humano. Esto no lo podemos desconocer. Gracias, Diego. De corazón, muchísimas gracias. Por supuesto que vas a seguir siendo invitado y ojalá el 30 te puedas hacer un ratito para podernos dar el abrazo que todos nos debemos y bueno, que el 30 se va a hacer realidad si Dios quiere. Gracias, por supuesto, siempre al área académica del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, siempre presente, siempre ayudando y siempre con sus puertas abiertas, que es muy importante para poder llevar adelante todo esto. Sí, Irma. Perdón, doctora Alicia, el 30, porque lo están consultando, como siempre a las 15 horas. A las 15 horas en el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. En principio vamos a estar en el salón número 4, así que ahí los espero a todos para poder intercambiar un montón de ideas al respecto. Cristina, también mil gracias. Ahora que te veo, Cris, gracias por abrirnos como siempre las puertas. Gracias a ustedes. Con tanta amabilidad y con tanto afecto. Bueno, nos vemos, si Dios quiere, el 30. Este beso para todos ustedes y para Diego en especial. Gracias. Mil gracias a todos. Gracias por el cariño, gracias por los mensajes. Muy amable. Gracias, en serio. A vos, Diego. Gracias.